Bueno, como muchos saben, murió el expresidente del Uruguay, José Mujica, que ha sido muy romantizado. De hecho, vemos unos escritos, unos discursos preciosos sobre la vida, pero paradójicamente fue el mismo que legalizó matar a una criatura en el vientre de su madre en un país con población decreciente. Si no me equivoco, las estadísticas, 1 de cada 4 embarazos no llegan a término y de hecho también ya nacidos, los adultos se arrebatan la vida en un índice muy elevado en ese país, además de otros flagelos. Además, él exaltaba la vida, sin embargo, tienen su prontuario asesinatos por la espalda. Entonces podemos rescatar muchas frases de él, su filosofía en cuanto a la vida, en contra de la cultura del consumo, pero vemos que cuando fue presidente y en su pasado guerrillero, hay muchas inconsistencias. Entonces, para conocerlo un poco más y en un acento más cercano al suyo, tenemos pronto a el licenciado Neri Pinato, que es director de MPC Consultores y conductor de Estado de Situación, el periodístico más escuchado del Uruguay. Bienvenido, Neri. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es una cosa emocionante que desde el otro lugar de nuestra querida y hermosa América del Sur, la zona del Pacífico, una periodista referente como tú, en este caso de Ecuador, que vendría a ser como la versión uruguaya, pero del Pacífico, es decir, el país más pequeño, ¿no? Entre tantos otros países grandes como Perú, como Colombia. Nosotros nada más y nada menos que tenemos a Argentina y Brasil, los dos mayores gigantes de América del Sur, como únicos vecinos. Y bueno, eso marca también mucho la identidad de nuestro país en su derrotero histórico. Y en ese derrotero histórico, Uruguay, que se independizó en 1830 con la jura de la Constitución, un 18 de julio, de ahí que nuestra principal avenida en nuestra capital lleva el nombre 18 de julio, que tuvo entre 1830 y 1904 guerras permanentes entre los dos partidos, digamos, fundacionales del país, llamado Partido Colorado y Partido Nacional, o más conocido popularmente como Partido Blanco, porque el color que lo identifica es el blanco. Y en 1904 terminaron las sempiternas guerras. En 74 años prácticamente tuvieron 72 enfrentamientos armados, con el triunfo de tal vez o por lo menos para mí, mayor presidente que tuvo el Uruguay, que terminó las guerras civiles con los blancos, el presidente colorado José Báchez Ordóñez, y comenzó un tiempo de reconstrucción y de evolución tan inmenso que Uruguay en poco tiempo empezó a ser conocido como la Suiza de las Américas. No por cuestiones que identifican a los suizos, ¿no? El tema bancario o la producción de relojes. No, no. Simplemente por la fortaleza democrática y por la evolución de la gente a través de la aplicación de una reforma educativa que hizo un reformador llamado José Pedro Varela, y el Bacimbo universalizó esa reforma que provocó que las clases más bajas tuvieran una porosidad permanente a través de la educación, que era el verdadero plan de equidad que existió en este país, y pudieran evolucionar a través de la herramienta de la educación. No solamente se aplicó acá en Uruguay en esas primeras décadas del siglo XX la educación mental, sino que se tomó la enseñanza griega de mente sana en cuerpo sano, y acá en Uruguay se fundaron por todos lados, hasta en los pueblos más pequeños, liceos, que al igual que los griegos, educaba a los gurises entre los 11 y los 18 años, en el paso previo al nivel universitario, pero también se fundaron en todos lados las plazas de deportes, en donde se educaba el físico, el cuerpo de nuestros jóvenes. Por lo tanto, se aplicaba aquello de mente sana en cuerpo sano, que fue lo que provocó, para asombro del mundo entero, que un país que en aquel entonces no tenía mucho más allá de 1 millón de habitantes pudiera salir 2 veces campeón del mundo, ganándole nada más que a Argentina y a Brasil, y encima a Brasil de visitante, en la final del Mundial, 2 veces campeón olímpico de fútbol, que en ese entonces era como mundiales, y sus dos equipos más conocidos, Peñarol y Nacional. Bueno, ya te digo como peñarolense que muchísimas gracias por habernos regalado a uno de nuestros mayores goleadores, que se llamó Alberto Pedro Spencer.
que es ecuatoriano, ¿no? Te decía que Peñarol y Nacional lograron 8 Copas Libertadores y 6 campeonatos del mundo. Bueno, esas cosas no fueron casualidad, fueron consecuencia de la aplicación de esa reforma educativa que llevó la educación a las clases más bajas y que permitió que los más pobres, que fue mi caso, que vengo de un origen muy humilde, pudiéramos llegar lo más arriba posible en la escalera social. Bueno, eso tuvo un cambio dramático en los años 60, cuando nuevamente, 60 años después, 59 años después que habían terminado las guerras civiles, en 1904, un movimiento guerrillero se levanta en armas contra la democracia, el MLN Tupamaros, de la cual Mujica era un integrante, pero muy terciario, ni por cerca era de las principales figuras, cuya cabeza más conocida se llamaba Raúl Sendic. Ese movimiento que empieza en el año 63, que quería instalar una dictadura al estilo cubano en Uruguay, se levantó en armas contra la mayor democracia que existía en el mundo, y no lo digo eso por ser uruguayo, porque el Uruguay tenía un gobierno que no era regido por un presidente, porque una reforma que había habido en la década anterior, en los 50, impulsada justamente por ese fascismo, que marcó de manera muy positiva, yo diría, la primera mitad del siglo XX, acá en Uruguay gobernaba un consejo de gobierno de 9 miembros, era como si tuviéramos 9 presidentes que a modo de asamblea gobernaban Uruguay. ¿Por qué eso era así? Bueno, porque el fascismo de por entonces decía que un presidente tenía mucho poder y eso no era bueno para la democracia, y era mejor que ese poder se diluyera en una especie de asamblea con 9 miembros. Bueno, contra ese Uruguay hiperdemocrático se levantó en armas el MLN Tupamaros, que tenía como uno de sus guerrilleros a Mujica. Es más, a Mujica se lo llevó a conocer en esa época como una especie de motochorro, como lamentablemente hoy hizo conocido en toda América Latina, porque robaba, o sea, hacía economía para los Tupamaros, iba a una fábrica y de repente le robaba el salario a los trabajadores, aunque decía que trabajaban para los trabajadores, luchaban por los trabajadores, y después repartía ese dinero entre los Tupamaros. Pero lo hacía siempre en moto, hasta que finalmente la democracia lo apresa en 1972 y le dan 40 años, que era el máximo de tiempo que se le podía dar por la gravedad de sus acciones, ¿no es así? Robo, secuestro, tortura, asesinatos. Quedó famoso por haber asesinado a policías por la espalda, por ejemplo, que él mismo lo reconoció. En 1972, habiendo en Uruguay democracia, la justicia de la democracia lo pone preso y le da 40 años. Fíjate tú, 72 más 40 a 2012. Y en el 2012, cuando debería estar saliendo Mujica de la cárcel, cumpliendo con la pena, era presidente de los uruguayos. Bueno, eso habla de una generosidad de los uruguayos, que terminada la dictadura militar, cívico-militar, o proceso cívico-militar, que duró entre 1973 y 1985, el presidente electo, el ballista Julio María Sanguinetti, libera a todos los presos por razones políticas, y Mujica lo era, ¿no es así? Y bueno, Mujica y tantos como él, Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, reorganizan los Tupamaros, le ponen como nombre de fachada política MPP, que quiere decir Movimiento de Participación Popular, y se lanzan a mediados de los 90 a la arena política partidaria. Y Perdón, permíteme intervenir en ese sentido, porque en medio de todo este contexto histórico que nos dan, que quiero hacer hincapié. Estamos hablando con un patriota que va a hacer una crítica hacia un líder, pero no sin antes exaltar los valores y las virtudes de una gran nación que ha sido demonizada por quienes se han valido de una falsa retórica. Eso es súper importante y yo los invito a Uruguay porque es un país que me encanta, la gente me fascina, la comida es deliciosa y los paisajes son espectaculares. Ahora, si me permites que nos aclares este mito, ¿por qué? Nos quieren hacer creer que Mujica luchó contra una dictadura, que fue un perseguido de una dictadura, pero en realidad vimos que él fue apresado en una democracia y que luchó contra el gobierno quizás más democrático en la historia. Bueno, por eso que yo te hacía esta cronología histórica y la trataba de hacer de la manera, pienso yo, ¿no? Obviamente eso solamente tú y tus seguidores lo sabrán, de la manera más clara, para que la gente fuera viendo el derrotero histórico desde que Uruguay nace como partido independiente en 1804, cuando terminan sus guerras civiles en 1904,
y cuando empieza la fechoría de los Tupamaros en 1963, es decir, casi 60 años después de la última lucha política armada que hubo en nuestro país. Siendo que el Uruguay tenía un inmenso desarrollo socioeconómico, inmenso, estaba despegado como lejos por encima de Argentina y de Chile, que nos seguían acá en América del Sur, como el país con mayor calidad de vida e índice de desarrollo humano, y ni que hablar de rendimiento escolar, ¿no? Y eso en el plano, llamémosle, socioeconómico. Y en el plano específicamente político, encima ni siquiera teníamos un presidente, porque una reforma que se había hecho en la década anterior de los años 50, gobernaba un consejo de gobierno porque el Partido Colorado Ballista que gobernaba hizo una reforma constitucional diciendo que en un presidente concentraba mucho poder en sí mismo y eso no era bueno para la democracia. Bueno, contra esa hiperdemocracia se levantó el MLN Tupamaros, ¿no es así? Asesinaron más de 70 personas, los asesinatos más terribles para mí dentro de un país que naturalmente tuvo muchos asesinatos políticos en sus guerras civiles. El más terrible fue el de un peón rural llamado Pascasio Báez, que un 21 de diciembre de 1971, fíjate vos, plena democracia, recordá que la democracia en Uruguay cae el 27 de junio de 1973, un 21 de diciembre de 1971, ahí cerca donde vos estuviste en Punta del Este, hay una ciudad que se llama Pan de Azúcar, que queda a menos de 50 kilómetros de Punta del Este. Él salió a buscar un caballo de un amigo que se le había perdido y se topa con un tupamaro que literalmente estaba saliendo de adentro de la tierra. ¿De dónde estaba saliendo lo que ellos le llamaban tatucera? Como esas cuevitas que hace ese animalito tan simpático que es el tatú, ¿no es así? Donde ellos guardaban armas, guardaban arsenal, hacían una especie de hospital de campaña, y no tuvieron mejor idea que atrapar al humilde peón, padre de 4 hijos, y matarlo con una inyección de pentotal que le dio un estudiante de medicina integrante de los Tupamaros, ¿no? A ese estudiante que los uruguayos le pagaban la carrera para salvar vidas, él usó el conocimiento para matar a ese humilde peón rural, que fue tal vez el crimen, para mí, el peor crimen en la historia de los crímenes políticos de nuestro país. Justo Bueno, hecho por ellos que decía sí. que luchaban por los más humildes, ¿no? Al otro Y lado fíjate del que todo río tenemos un rosarino argentino, Ernesto El Che Guevara, que pasó de estudiante de medicina a ser el carnicero de la cabaña. sí, sin embargo, el Che Guevara cuando estuvo acá en Uruguay, poco antes de que se iniciara el MLN Tupamaros, estuvo en 1962 y dio un discurso en la Universidad de la República del Uruguay, por entonces la única universidad. Después en los años 90 se permitieron la fundación de universidades privadas, y él dijo en ese discurso que Uruguay era tan democrático que no había lugar para un levantamiento armado. Eso tú lo podés buscar en YouTube, poné discurso de Che Guevara en la Universidad de la República Montevideo, y lo vas a escuchar a Che Guevara diciendo, el Che Guevara, ¿no? Que era una especie de mesías de la violencia revolucionaria, diciendo que acá en Uruguay no había lugar para un levantamiento armado al estilo cubano por la fortaleza democrática del Uruguay. Y a pesar de que los mujicas de entonces, los Eleuterio Fernández Huidobro, los Sendic, es decir, los hoy más conocidos de ese movimiento, todos se definían guevaristas y lo tenían al Che como un ídolo, no le hicieron caso, igual se levantaron en armas y provocaron la caída de la democracia en Uruguay, bueno, junto con el factor, obviamente, de la lucha de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Pero cae mucho después de ese levantamiento armado. El levantamiento armado empieza en el 63 y la democracia cae en el 73. Fíjate vos todo el tiempo de erosión de ese fantástico y maravilloso proceso democrático que identificaba el Uruguay. Bueno, esos 11 años de, llamémosle, proceso cívico-militar que tuvo el Uruguay entre 1973, 27 de junio y 1 de marzo de 1984, Mujica fue uno de los presos, pero estaba preso por la justicia de la democracia, no la dictadura. Y la pasó muy bien. Ahora se conoce a través de investigadores, a 2 investigadores especialmente muy valientes porque se han enfrentado a la historia oficial y falsa, que se llaman Álvaro Alfonso y Alfonso Leza. Contaron de que Mujica en realidad colaboró muchísimo con la dictadura, especialmente con una parte de la dictadura militar que se llaman tenientes de Artigas, que
que bueno, que tenía una postura de que en Uruguay había mucha corrupción, cosa que también era cierto, como sucede casi siempre en los sistemas políticos, no sé si, y que había que hacer una intervención sobre aquellas empresas, tanto del Estado como privadas, que podían estar llevando adelante. ¿Y en quién se basaron para conocer? En los Tupamaros, una cosa de loco. Hicieron una connivencia que mucha gente cree que aún hoy existe, entre ellos yo, entre ese sector de las Fuerzas Armadas, que se llaman Tenientes de Artigas, en honor al nombre de nuestro héroe, y una línea de los Tupas entre los cuales se integraba Mujica. Y Mujica la pasó muy bien en esos años, porque fue tratado como un informante por el sistema cívico-militar que gobernó el país por 11 años. Hasta el punto cuando Mujica sale, vos podés entrar también en YouTube y ver fotos de Mujica cuando sale en marzo de 1985 de la cárcel, parecía una persona que salía de un estadio de fútbol, si no tenía la pinta de alguien que dice que fue torturado y hasta le hicieron una película que fue Kusturica, de la larga noche de los 12 años, carajo. Todo falso, todo falso. Es más, uno de los principales, tal vez el principal jefe tupamaro del área militar, llamado Héctor Amodio Pérez, que después de 40 años volvió al Uruguay de España, mostró todo cómo Mujica colaboraba con el régimen militar para meter preso a colegas de él, a camaradas de él, que estaban libres, ¿no es así? Bueno, después viene, como te decía, esa liberación que sucedió casi 30 años de lo que debió haber sucedido. Insisto, él tuvo que haber sido liberado recién en el 2012 por la generosidad del sistema político y del Partido Colorado que había ganado las elecciones. Y así conformaron una estructura política para pelear las elecciones, que le llamaron MPP, Movimiento de Participación Popular, que era en realidad la fachada política del MLN Tupamaros. En los años 90, acá en Uruguay, que fue cuando ellos empezaron nuevamente a trabajar políticamente, sospechosamente hubieron muchos robos de cajeros automáticos. Recordabas tú que en esos años empezaron a poner de moda los cajeros automáticos, y nunca se supo quiénes estuvieron, nunca se descubrió a nadie quiénes estuvieron detrás de esos robos. Hoy se sabe que los que estuvieron fueron los Tupamaros y gente como Mujica, para hacer finanzas. Es decir, que siguieron con su ideología del robo del dinero de la gente para autofinanciarse. Y bueno, finalmente, el Uruguay padeció una crisis terrible en el año 2002, pero terrible. Francamente, habría que vivirla para saber lo que fue. En mi caso, te cuento que el 18 de septiembre del 2002 nació mi segunda hija, Oriana, que yo hoy en la entrevista en tu canal te conté que estaba estudiando en Europa, y yo había días, para que veas lo que era la crisis económica que vivía el Uruguay, había días que tenía que elegir entre comprarle pañales o comer, para que veas lo que era la crisis que padecía nuestro país, por culpa de los brasileros que nos metieron una crisis de aftosa, con lo cual liquidaron el principal producto de exportación que tiene Uruguay, que es esa carne que vos decís que es tan rica, y los argentinos que nos metieron una crisis financiera, con lo cual se generó un corralito en todos los bancos y la gente no podía sacar siquiera su plata. Había gente que se moría que no podía sacar el dinero de los bancos para operarse o para operar a los seres queridos, para que vean el drama. Bueno, eso fue en el 2002, pleno gobierno del bajísmo, el último gobierno del bajísmo, y mucha gente culpó al bajísmo de esa crisis cuando nada tuvo que ver, al revés. Si no hubiese sido por el bajísmo y por una ayuda que nos dio el presidente norteamericano llamado George Walker Bush Jr., que era muy amigo del presidente uruguayo de ese entonces, llamado Jorge Valle, de la línea familiar que yo te dije, del famoso José Valle Ordóñez, y gracias a esa amistad, Estados Unidos le mandó un préstamo blando al Uruguay, por obra y gracia de su presidente, que se enteró lo que estaba pasando en nuestro país, de $1.500 millones en un avión de la Reserva Federal que trajo los $1.500 millones directamente al aeropuerto de Carrasco, acá en Montevideo, y gracias a eso se salvó el sistema financiero uruguayo. Miles de empleados no perdieron su trabajo y el Uruguay a partir de eso empezó a recuperarse, que un poco más de un año por suerte ya estaba recuperado. Bueno, dos cosas. La izquierda de Mujica nunca jamás reconoció eso, nunca un mínimo de agradecimiento, en este caso de ese presidente norteamericano, y el gremio de bancarios, que acá en Uruguay se llama AEU, son todos zurdos cuando deberían idolatrar a Bush
porque gracias a Bush mantuvieron su trabajo, que son los mejores salarios pagos en el sistema público, los bancarios uruguayos, ¿no es así? Bueno, a partir de esa crisis del 2002, el Frente Amplio, que fue el único partido que no apoyó en el Parlamento las leyes anticrisis, termina ganando en el 2004 las elecciones por primera vez y asume en el 2005 Tabaré Vázquez, que junto con el de Mujica generó tal vez los 3 gobiernos más corruptos que tuvo el Uruguay, que llevó que nuestro país pasara, escuchá esto, de 2.800 millones de dólares por año de costo del Estado a 26.000 millones de dólares el último año de gobierno del Frente Amplio en el año 2020, antes de volver. Es decir, que multiplicó por 7 el costo del Estado. Por supuesto, la calidad de vida de los uruguayos ni por cerca se aumentó 7 veces. Y en cuanto a la criminalidad, pasamos de tener un asesinato cada 41 horas a uno cada 15 horas. Es decir, disminuyó a menos de la mitad el tiempo entre asesinatos. Y pasamos de tener un robo cada 27 minutos a un robo cada 3 minutos. Bueno, los Mujica, los Tabaré Vázquez, fueron los grandes responsables de este tipo de situación que sinceramente mata y deja a la gente sin recursos. Un asalto cada 3 minutos sería 20 por hora. Cada 3 minutos, claro. Un asalto cada 3 son 20 por hora, solo como por contexto. Cuando el Frente empezó su gobierno había uno cada 27 minutos, es decir, que disminuyó 9 veces el tiempo entre asaltos. Por ejemplo, mi hija Luciana, que tiene tan solo 25 años, el año pasado fue asaltada 4 veces en la calle. ¿Me escuchaste? Sí, no es poco. No, claro que no. Y las 4 veces para robarle el celular. Es joven, yo le digo, no salgas con el celular, pero bueno, está, viste cómo son los jóvenes. Pero está, ella tiene la orden mía de que no puede ofrecer ninguna resistencia. Igual se ve que una vez se resistió instintivamente y le dislocaron un codo para cuatro valientes ladrones para robarle el celular, ¿no? A una sola gurisa. Qué horror. Bueno, ese es el Uruguay de estos tiempos, ¿no? Pasamos de ser aquella Suiza de América con una gran convivencia democrática, con un enorme rendimiento escolar. Hoy somos el último país en rendimiento escolar en América del Sur, el último. Estamos décimos entre 10. Tan solo 1 de cada 3 gurises termina el liceo, que es el sistema secundario de educación pública. 1 de cada 3, el 29.7. Y el 70% no termina el liceo. Y ahí tenés una fuente para cada vez más drogas, cada vez más depresión, cada vez más suicidio adolescente, como te expliqué hoy en tu otro programa. Perdón, un paréntesis, hago un pequeño paréntesis porque son términos muy de Uruguay. Liceo vendría a ser el colegio o la el secundaria exacto. O lo que en México llaman la prepa. Entonces, es el preuniversitario. Exacto, todos hablamos español, pero con sus diferencias. Entonces, ese pequeño. Si me podrías aclarar los índices de deserción y de suicidio y depresión, porque tristemente no se nos dice lo que está sufriendo Uruguay. En geografía es muy similar la dimensión de Uruguay y de Ecuador, pero en Ecuador somos 18 millones y en Uruguay nos llegan a 4. No, somos 3.444.000 según el último censo, y hay 600.000 fuera de frontera, o sea que en realidad somos 4 millones de uruguayos, de los cuales 1 de cada 6 vive fuera de frontera. Debe ser el país que no vive en dictadura, que mayor porcentaje de población tiene en el exterior, porque claro, si Cuba o países así, la gente se va desesperadamente, ¿no es así? Pero no es el caso de Uruguay. Y sin embargo, 1 de cada 6 uruguayos vive fuera de fronteras. De los casi 3,5 millones que vivimos acá, lamentablemente, 1 de cada 3 viven en pobreza y 1 de cada 2 niños tiene alguna necesidad básica insatisfecha, a pesar de ser el país, para mí, que conozco unos cuantos países en el mundo y en América, con las condiciones objetivas mejores para darle a todos sus habitantes una vida en calidad de vida buena. ¿Por qué? Porque en Uruguay, el 88% del Uruguay es cultivable, tan solo un 12%, no sé cuántos países tiene ese porcentaje. Todo el Uruguay es un tapete verde, por donde ande, vos ves pasto.
y no andás 1 kilómetro, 2 kilómetros en cualquier ruta o camino que no te encuentres con un arroyo, un río, una aguada, alguna laguna, ¿no? En un país que tiene suficiente cantidad de lluvias para poder vivir bien. Y sin embargo, fíjate, esta realidad se debe claramente a la muy mala clase política que tiene por lo común el Uruguay, en la cual gente como Mujica hizo punta. Pero Mujica es de la izquierda. Y nadie como la izquierda genera mejor el marketing político, ¿no? Porque primero tiene muy buen marketing político, y yo que soy un experto en eso, sé de qué estoy hablando, casi toda la intelectualidad uruguaya del área del marketing, de la politología, por decirte una cifra, el 90% son todos zurdos y militan por la causa, ni que hablar los medios de comunicación, y bueno, han creado, como les gusta a la izquierda es una especie de adolescencia en política, ¿no es así? Yo un día, voy a ver si lo encuentro, te lo mando, escribí un artículo que se llama La izquierda, Peter Pan en política, Peter Pan, aquel histórico personaje del país de nunca jamás, ¿no es así? Que no quería volverse adulto, que quería ser un eterno adolescente. Bueno, esa es la izquierda, ¿no? Son eternos adolescentes que no gustan para nada de tener deberes, solamente gustan de pedir derechos y derechos y derechos a costa de mucha plata. Y bueno, y Mujica era un profeta de ese tipo de mentalidad, ¿no? De la eterna adolescencia. Y como todo adolescente, no soporta las frustraciones. Y muchas veces creen que a través de la violencia es la forma más rápida de satisfacer las frustraciones que ellos no soportan por esa mentalidad muy adolescente que tienen. Entonces, ellos tuvieron dos grandes pensadores que yo creo que en Uruguay no hay ningún otro país en América del Sur que aplicaran mejores sus teorías a través de lo que se llama el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Ellos tuvieron un pensador comunista italiano que se llamaba Antonio Gramsci, cuya teoría fundamental era que la mejor manera de tomar permanentemente el poder a través de la mente y de la educación. No es así, que como te dije, lo aplicaron muchísimo y muy bien acá en Uruguay. Y después el grupo de Frankfurt, de grandes psicoanalistas, donde el principal fue Herbert Marcuse, que escribió El hombre unidimensional, en la cual demostraba claramente cómo se generaba a largo plazo la toma del poder a través del adoctrinamiento público. Bueno, en ningún otro país se aplicó mejor acá en América del Sur que Uruguay, ¿no? Y esa aplicación no solamente no queda dentro de nuestras fronteras, sino que se ha expandido a todo el mundo, no solamente a Ecuador. No vas a creer que solo... yo estaba, hace un par de años estaba fíjate vos en qué país, en Andorra, un muy pequeño país de los Pirineos, entre Francia y España, y voy a estacionar el auto en un subte, en el subterráneo de un shopping, y lo estacioné mal en un lugar que no era para estacionar. Y viene el muchacho ahí y dice, no, ahí no puedes estacionar, no sé qué. Digo, bueno, pero nada, digo, indícame dónde. Y me dice el muchacho, la clásica, ¿no? ¿Sos argentino? Que odiamos a los uruguayos que nos digan que somos argentinos, ¿no? Digo, no, argentino no, uruguayo. Ah, uruguayo, dice, Mujica. Y mi compañero de viaje, que justamente simpatiza con el Frente Amplio y con Mujica, casi se cae del auto de tanto reírse, ¿no? Y le digo, Mujica, ¿no? Digo, ¿vos sabés quién es Mujica? Y cuando le empecé a mostrar así en Google todo lo que Mujica hizo de malo, la cara del muchacho no sabía lo que era, ¿no? Siempre, no sabía si todo lo que él consumió se lo mintieron o yo le estaba mintiendo. Pero como lo veía ahí en Google, me dio un crédito, ¿no? Finalmente me dice, bueno, acá te lo voy a cambiar de paso de Mujica a Luis Suárez de ídolo de los uruguayos, me dijo. Sí, justo cuando me decías hoy temprano que es quizás el uruguayo más conocido, le digo, quizás después del Mordelón. Sí, que es muy, muy seguidor de Mujica, ¿no? Luis Suárez. Y Bueno, que es ídolo de le nuestro gusta rival la violencia. es ídolo de nuestro rival tradicional acá, el Club Nacional de Fútbol. Es la rivalidad como si fuera el Barcelona con el Emelec o ustedes ahí el Nacional con el Liga de Quito. Lo único Bueno, que Peñarol es mucho más claro, popular que Nacional. yo aclaro porque me están pidiendo mis seguidores un video sobre una defensa del patriarcado y quiero dejar en claro que yo soy hincha del equipo más patriarcal, no solo del Ecuador, sino del mundo, que es el Aucas, conocido como Papá Aucas, auspiciado por Jabón El Macho
y cuya barra es mozo, marido, mantenedor. Y en Ecuador, mozo significa amante. Así que es una exaltación de la virilidad masculina. Tengo entendido que tiene la camiseta amarilla y roja, ¿no? Exactamente. Que Y hace hasta poco me salió puse campeón por color. primera vez. Así es, y tuve el honor de estar en el estadio, pero como tristemente todo está tan ideologizado, las barras bravas han sido tomadas por comunistas y había un cartel prohibiéndome la entrada con mi foto. Así que al estadio, a pesar que mi abuelo fue socio fundador, mi abuela les tejía las medias a los jugadores, pero así de politizada está la cosa. Pero a Dios gracias, esto fue antes de la Te, te- pandemia. ¿Cómo? te hicieron esa acción contra... Oh, Sí. increíble. El fascismo de izquierda es el peor de todos los fascismos. Sí, históricamente el comunismo fue más genocida y más perseguidor que el fascismo en sí. Así que bueno, eh, Sí, no tengas ningún tipo de duda. El sí, comunismo, nadie mató más comunistas que el comunismo. así es. El comunismo solo en el siglo XX mató 110 millones de personas en situación de paz. Es decir, Ujú. mataron coterráneos, ¿no? El fascismo, o más bien, más que el fascismo, porque el fascismo está ligado a la vida de Mussolini, el nazismo, ligado a la vida de Hitler, mató 55 millones de personas, pero en tiempos de guerra, donde que la gente muera normal, ¿no? Fíjate vos que en tiempos de guerra el nazismo mató la mitad de gente que ha matado el comunismo. Entre ellos, tal vez, la más dramática de todas esas realidades, que fue la de Camboya, donde la locura de un líder comunista llamado Pol Pot, en tan solo 3 años, mató a un cuarto de toda la población del país. Sí, hubo un periodo, tengo entendido, que hasta mató a la gente solo por tener anteojos, porque equiparaba eso con la intelectualidad. Sí, sí, la locura fue tan grande que otro país comunista tuvo que invadir Camboya para terminar con esa locura, que fue Vietnam. Y que todavía tiene la estrella en su bandera. Y Así si que bueno, que alguien se defina comunista, tenés que pensar dos cosas. O es un asesino en potencia, o es un reverendo ignorante que no tiene ni idea de cuál fue la realidad del comunismo. amén. Así que bueno, te dejo tus palabras de cierre para que nos des como una conclusión de lo que ha sido este personaje y por supuesto como buen patriota el contraste de la mentira, porque muchas veces nos quieren hacer creer que esas revoluciones tienen una razón de ser y que tenían una Ah, inspiración como te lo liberadora, pero demostré, no. acá en Uruguay nunca lo tuvo, porque cuando se levantaron en armas en 1963, el Uruguay socioeconómicamente era un país europeo, una calidad de vida fantástica, por lejos era el primero en toda América Latina, ¿no? Y políticamente era una hiperdemocracia. Ni siquiera era gobernado por un presidente, tenía un consejo de gobierno no de miembros, de tan democrático que era, porque los políticos que entonces decían que un solo presidente generaba mucho poder en sí mismo y eso no era bueno para una democracia. Bueno, contra ese país hiperdemocrático y con una calidad de vida europea, se levantaron en armas los Tupamaros. No había razón alguna. Hoy habría más razones pero muchísimas más razones para levantarse en armas que en el año 63. Por supuesto, porque hoy tenés un tercio de la población en pobreza, uno de cada dos niños con necesidades básicas y insatisfechos, o sea, viviendo en pobreza. La violencia nos tiene a todos encerrados en nuestra casa. Vos venís a Montevideo y ves que todas las casas tienen. Mi casa en Montevideo, yo ahora estoy en un balneario, tiene 3 puertas para entrar. 3 puertas, 2 rejas, 2 puertas rejadas y una puerta de madera. 3 puertas tenés que pasar para entrar a tu casa. Es vergonzoso en un país que se nos lleva 28, 26 mil millones de dólares de impuestos por año, ¿no? Ahora, si querés que haga una reflexión final, Mamela, Mm. lamentablemente te tengo que decir, y creo que esto no es solo de Uruguay, Uruguay tal vez lo más dramático por lo que fuimos, ¿no? Como canta un tango, el uruguayo tal vez más famoso, llamado Carlos Gardel, un tango que se llama Cuesta Abajo, que dice la grandeza de haber sido y la tristeza de ya no ser. Tal vez nosotros, por lo que fuimos, un país europeo, hoy transformado en un país del África subsahariana. Pero yo creo que todos los países de América Latina, cada periodo que pase, va a ser peor. Porque estos tipos como Mujica y tantos como él tienen la sartén por el mango. Tienen el proceso educativo a su favor, que es lo que forma las cabecitas del futuro,
y el modo de actuar de los pueblos del futuro. Nuestros pueblos cada vez son más ignorantes, cada vez tienen menos capacidad de autocrítica, de pensamiento, creen que la felicidad pasa porque el Aucas o el Nacional o el Barcelona o Peñarol o Boca ganen algún partido. Y para los únicos que le puede significar felicidad, más allá de nosotros los hinchas, por una cuestión totalmente efímera, es para quiénes, los jugadores, como tiene que ser. Porque a nadie le va a cambiar la vida que el Liga de Quito salga campeón de la Libertadores, como salió una vez, o Peñarol, a nadie, más allá de una felicidad efímera. Lo que le va a cambiar la vida a la gente es la educación y el trabajo honesto, y el ser dueño de su vida, y el luchar por el futuro de la familia, como dice en la Biblia, con el sudor de tu frente. Eso es lo que realmente te cambia la vida. Eso es lo que es revolucionario. Todo lo demás son modos muy jodidos de embromar a nuestra gente. Bueno, yo soy naturalmente más optimista, espero todo cambio sea para bien, pero es importante un sano pesimismo para tener ánimo, para mejorar y también para tener un poco de claridad, porque un exceso de optimismo nos nubla quizás. Entonces es importante saber que el enemigo avanza y te está pisando los talones, pero también pensar que hay luz al otro lado del túnel. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu entrega, tu conocimiento y por despejar un poco estas inquietudes, pero también darnos contexto, porque muchos referentes han hablado todo lo malo que hizo Mujica, pero no todo lo bueno que había en Uruguay antes de su revolución tan sanguinaria. Así que te agradezco por tu tiempo, tu voz y tu entrega. Sí, simplemente decirte que es cierto, cuando los países están al borde del precipicio, muchas veces surge un gran salvador, un gran héroe. Le ha pasado a Salvador, justamente, a El Salvador, que estaba al borde del precipicio, y le surgió Bukele. Para mí, un gran héroe latinoamericano. Acá en Argentina, aunque más viene de índole económico, la reforma que está haciendo Javier Milei. Pero por lo menos se enfrentó a esa banda criminal que era la banda de los Kirchner. O lo intentó hacer Bolsonaro contra el mayor criminal que tiene América Latina en estos momentos, que se llama Lula, y su asociación para delinquir, que es el Partido de los Trabajadores, ¿no? En el caso de Mujica, tal vez hay una frase que lo define. Todo lo bueno lo hizo malo, y todo lo malo lo empeoró. Llevará él a su tumba el secreto de si quiso hacer algo diferente. Pero su legado para nuestro país fue nefasto y lamentablemente va a durar mucho tiempo. Bueno, haremos un esfuerzo para hacer luz en la oscuridad y que se sepa quién fue en verdad. Te agradezco nuevamente y nos vemos hasta la próxima. El agradecido soy yo, te felicito por esta valentía de hacer, a pesar de tu juventud, este tipo de periodismo tan necesario para nuestro pueblo, Mamela. Será hasta la próxima vez que tú consideres que puede ser importante mi presencia en tus programas. Siempre a la orden. Hasta pronto. Chao. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flor. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.